Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Están viendo en vivo desde el Optic Stadium la última parada del evento Premium en vivo antes de WrestleMania Elimination Chamber. Ha sido una noche increíble. La asistencia oficial, 52.590 personas. La lucha femenina en la cámara de eliminación. La ganadora irá a WrestleMania para enfrentarse a Rhea Ripley o Nia Jax por el campeonato mundial femenino. Becky va a WrestleMania. Los títulos indiscutibles se parejan en juego. The Judgment Day retiene. Bienvenidos al efecto Grayson Waller. Oh, quiero luchar contra ti en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Tú crees que te enfrentarás a The Rock? No importa lo que tú pienses. ¡Si pueden oler! Cody tiene un aliado en Seth Rollins. Ha llegado el momento de nuestro combate masculino en la cámara de eliminación. AJ Styles. ¿De dónde diablos salió Jay Styles? Logan Paul. Ahí están las manoplas. ¡Oh! ¡RKO! Logan Paul eliminado. ¡Oh! Logan Paul con la manopla. ¡Oh, vamos! ¡No así! McIntyre va a WrestleMania. Rhea Ripley regresa a casa en uno de los combates más importantes de su carrera para defender el campeonato mundial femenino contra Nia Jax. Mami está en problemas. ¡Aniquiladora! ¡Rhea escapó! ¡Riptide! Rhea Ripley retiene el título. Pacatafuacataya, Tukiti familia, el universo WWE entero, todos los fanáticos de WWE, incluyéndome, estamos que vibramos todavía luego de todo lo sucedido en Elimination Chamber desde Perth, Australia, y ni hablar de lo que pasó en Raw después de Elimination Chamber. Hay que analizarlo todo y bueno, estamos en el lugar correcto para ello. Soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos aquí en WWE en español. Y bueno, hay que decirlo, Elimination Chamber. ¿Qué evento? 2 cámaras de eliminación, una masculina, una femenina. Por el lado masculino, Drew McIntyre se impuso ante una cámara repleta de talento y bueno, será él quien llegará a WrestleMania para lograr quitarse esa gran espina titular, si se quiere, lograr alcanzar ese sueño de convertirse en campeón mundial pesado frente a una arena repleta. ¿Será que lo hace cuando el oponente es Seth freaking Rollins? Y por el lado femenino, familia, qué noche, qué combate. Y al final de la cámara de eliminación era el hombre Becky Lynch quien quedaba en pie y quien pasa a retar a la campeona mundial en el escenario más grande de todos. Pero Becky Lynch tenía que esperar al final de la noche para enterarse quién verdaderamente sería su oponente.
¿Sería Nia Jax? ¿Sería Rhea Ripley? Bueno, mami, Rhea Ripley logró sacar del camino a Nia Jax y lo hizo en su propia tierra natal. Tiene que haberse sentido bien. Pero ahora sabemos que es mami contra el hombre en WrestleMania. Y solo 2 días después de Elimination Chamber, estas competidoras, estas contrincantes se veían en el ring, en Raw, cara a cara. Ahora, Rhea, tú estás en una gran racha, uno de los caminos más impresionantes que jamás haya visto, y a pesar de que durante el último año has sido la cara de esta compañía, tú has pasado casi todo el tiempo, oye, al lado de este perdedor. Y mientras tanto, yo he sido la espina dorsal, el alma y corazón de esta compañía. Me convertí en campeona Grand Slam. Todo mientras escribía un libro de altas ventas, porque el hombre puede hacerlo todo, incluyendo vencer a Rhea Bloody Ripley. A Rhea, maldita sea Ripley. ¿Terminaste? Bien. Primero que nada, jamás irrespetes a mi latino hit de esa manera como lo acabas de hacer. Que te quede claro. Segundo, yo solo quiero decir felicitaciones por ganar la cámara de eliminación. Es hora de que dejes de decepcionarme y en realidad ganes algo para llegar un poco cerca de mi nivel. Tú dices que tú eres la columna vertebral de esta división. El hombre siempre piensa que es la columna vertebral de algo. Pero lo gracioso es que detrás de cada gran hombre hay una mujer más grande aún. Pero yo no estoy detrás de ti, Becky, porque mami siempre está arriba. Y tenemos que esperar unas 40 noches para ver cómo se desarrolla esto que se ha estado gestando por 4 años. Oye, pero Becky pudo haber venido en buena onda, ¿verdad? Ya sabemos que van a ser ellas dos enfrentadas en WrestleMania 40, el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Oye, vamos a pasar un momento en paz, vamos a digerir lo que está sucediendo. Lo primero que hizo fue felicitarla, ¿eh? Sí, le da la mano y después se la pega por la cabeza. No, chico. ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Wow! Hablando de pegar, ni que fuera brujo, pero no, Nia. Por la espalda, Nia Jax con un ataque directo para el hombre. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estaba pasando en el ring? ¿Está molesta por qué? ¿Porque no pudo ganar el campeonato mundial? ¿O porque ahora Becky es retadora número 1? A mí que me hagan el mapa. Ambas cosas te parecen poco. Se quedó con las ganas, pero no lo suficiente. Llega aquí, luego de la derrota en Australia, diciendo, no se pueden olvidar de mí todavía. Y esto va a pegar para el hombre ahora. ¡Machetazo! Mis panes mayulleros, estamos en vivo en Monday Night Raw y por lo que estamos viendo, este programa promete. No me refería a eso, Nia. ¡Nia, no! No había terminado todavía. No busques el Banzai, no. No hay nada aniquiladora por ahora. El camino a WrestleMania está pavimentado con dolor y con riesgos. Mientras que Nia Jax parece estar muy infeliz. Bueno, esto no cambia el hecho de que en WrestleMania la ganadora de Elimination Chamber, Becky Lynch, retará a Rhea Ripley por el campeonato mundial femenino. Es mami contra el hombre en el escenario más grande de todos. Y esto llega a ti en vivo sábado 6 de abril, domingo 7 de abril a través de Peacock y de WWE Network. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. I have tracked
Acabo de estar al lado de una bien agitada Nia Jax. ¿Por qué atacaste por la espalda? Sí, a ¿Por Becky. qué? ¿Por qué? Estás bromeando. Sí, Becky ganó Elimination Chamber, pero no hay ninguna manera en la que ella debería llegar a WrestleMania. Debería ser yo. Vamos, yo le di una paliza limpia a Becky. Ella no va a llegar a WrestleMania, ¿puedes creer eso? Bueno, con WrestleMania todavía semanas de distancia. Tú tienes un combate esta noche contra Liv Morgan. ¿Hay algo que quieras agregar? Sí. Lo que sea que le pasó a Becky, espera que le pase eso, pero 10 veces peor a Liv. Familia, Nia Jax ciertamente está desatando muchas frustraciones y aparentemente deja como medio fuera del camino a Becky Lynch. Es mucho trabajo que hacer, pero es precisamente lo que siente por dentro. Hay mucha rabia, pero no es la única, porque luego de Elimination Chamber hay una mujer que también tiene frustraciones propias que busca desatar, Liv Morgan, en su gira de venganza. Y bueno, qué mejor manera de desatar frustraciones que la una contra la otra. Liv Morgan contra Nia Jax. Es la propia Rhea Ripley. Ese capítulo no se ha acabado en lo absoluto para Liv Morgan. Pero, Mira, se escapa. Se escapa por la chorrera. Jack le dice, no, mamita, no es hora de divertirse. El parque se acabó para ti. Tu gira de venganza no va a pasar por mí. Por mi pueblo. ¡Oh! Se comió el esquinero, se apartó justo a tiempo. Otra vez la velocidad de Morgan revierte el destino fatal que se le aproximaba. Mira. ¡Gol! No cabalga nada. ella ve a Rhea Ripley en todas las mujeres. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es Becky Lynch! El hombre Becky Lynch también tiene su venganza personal. No es solo Liv la que busca venganza, busca desquite. Mira para allá, rebotándole la cabeza contra la mesa. Bueno, la retadora número 1 no debería meterse en estos berenjenales porque ella necesita mantenerse lista para WrestleMania. Son 40 días. Son 40 días. Fue a ella quien atacaron al principio del programa, cosa que pudo terminar muy mal. Nos iba a quedar con esa. Compadre, esta mujer le ha roto la cara a Becky Lynch 2 veces. Que no pida la tercera vez. Ahora que es retadora número 1, que se guarde para WrestleMania. Está que bota humo Becky Lynch. Le acaba de regalar la victoria a Nia de todas formas. Bueno, tampoco creo que Liv Morgan esté muy contenta, El hombre se ha crecido y está buscando desquite. Becky no va a tener que esperar mucho para hacerlo porque tendrá la oportunidad de Monday Night Raw. Porque antes de pasar su atención a la campeona mundial Rhea Ripley, la irlandesa pateanachas de muchachas busca llevarse una contundente victoria frente a una superestrella que no la ha estado dejando en paz. La fuerza irresistible Nia Jax en el próximo Raw. I choose you, Roman Reigns. We're gonna take it to a whole new level. We run it on! This is beautiful Optus Stadium. Este es el hermosísimo Optus Stadium en Perth. Escuchen esta ovación. ¡Así! ¡Ay! ¿Hay algún niño llorón de Cody aquí esta noche? La asistencia aquí esta noche es de 52.590 personas. Stratton se lanza desde la cápsula. Becky va a WrestleMania. Bienvenidos al Grayson Waller Effect. Rock quiere luchar contra ti mano a mano. No importa lo que tú pienses, se puede doler. Cody tiene un aliado en Seth Rollins. Familia,
Familia, Drew McIntyre hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer en Elimination Chamber y fue el último hombre en pie, ganando su derecho para llegar a WrestleMania, retando por el campeonato mundial pesado. Y a todas estas, sacando del camino o habiendo sacado del camino ya antes de Elimination Chamber a CM Punk. Así que le arruinó los sueños de WrestleMania a CM Punk. Ahora Drew McIntyre logra su propio momento y su propio sueño de WrestleMania. Y claro, llegaba al ring porque quería hablarle cara a quien será su oponente en el escenario más grande de todos, el visionario Seth freaking Rollins. Just stop. Simplemente detente, ahora. You don't need this in your Tú no life. necesitas I don't esto en understand. tu I've talked to you vida. about your injured Yo knee, your no injured quiero back. hablar Take some contigo de time tu off, get to 100%. I tobillo, want you pierna lesionada, tu 100%. espalda, You're not gonna listen lesionada. to Mira, me, yo te you're quiero al a grown man. 100%. I Vamos, can't tú no me understand vas why a you're going escuchar to a mí, un SmackDown hombre to other crecido, lands to fight pero their no sé por qué battles vas a when we SmackDown a need otras you tierras para here on librar sus Raw. batallas cuando te necesitamos. There are some things in Hay this life cosas en that are esta bigger than vida all que of son us. más grandes que The todos World nosotros. Championship El campeonato is bigger mundial than es más us. grande que Taking nosotros. down the bloodline Tumbar al is linaje bigger than es más us. grande que nosotros. Let me ask you this. Déjame preguntarte If we esto. don't take care of the Si no nos bloodline encargamos before del linaje WrestleMania, antes de then what WrestleMania, happens? entonces ¿qué pasa Say you do después? take the Di que title sí me from quitas me. el título a mí. It doesn't matter No if you're importa si tú eres champion campeón or o I'm yo champion. soy The campeón. bloodline El wants linaje power, quiere and it's only a matter poder. of time Y es solo before cuestión they de come tiempo for the antes de World que Heavyweight ellos vengan a perseguir el Championship. campeonato mundial pesado. So you might be right, Así que quizás tengas razón. but what if you're wrong? Pero ¿qué si estás What equivocado? if my knee ¿Qué pasa si mi is rodilla 100%? está al What if my 100%? back Si is mi ready to espalda go? está What if lista we para can continuar. ¿Qué rip si the podemos bloodline apart destrozar once el and for all linaje de and una vez y para secure siempre the y asegurar future el of this futuro de esta industry? industria? Because if we can do Porque all si of that, podemos hacer then at todo eso, WrestleMania, entonces Drew, en WrestleMania, it's just Drew, you seremos tú y and the yo World y el Heavyweight campeonato title. mundial pesado. And I told you this before Crown Y te lo Jewel, dije I'll antes tell de you Crown Jewel, again. te lo voy a repetir. May the best man Que el mejor win. hombre triunfe. Some risks Algunos riesgos Some risks are worth taking. merecen la pena ser tomados. El campeonato mundial pesado estará en juego cuando el psicópata escocés Drew McIntyre rete al visionario Seth freaking Rollins en WrestleMania 40. Y con Rollins posiblemente distraído por el linaje, Drew McIntyre le ha advertido a Seth que su atención debe estar solamente, exclusivamente en el combate que tendrán en el escenario más grande de todos. Jey Uso. Jey Uso, a pesar de un esfuerzo grandioso la semana pasada, el resultado no es el que tú querías. ¿Cómo planeas continuar a la fotografía del campeonato? Mira, Jackie, yo simplemente voy a seguir siendo yo mismo, voy a seguir haciendo lo que yo hago, voy a seguir demostrándolo aquí en Monday Night Raw, presentándome para ser Main Event Jey Uso. La semana pasada yo estuve así de cerca de tener mi primer campeonato intercontinental. Se siente como que cuando estoy tratando de llegar cerca de algo me quedo corto, trato de completar la misión y me quedo corto. Bueno, trato de hacer algo positivo por mí mismo. Bueno, me quedo corto. Trato de levantarme y me quedo corto. Bueno, ya sea por mis enemigos pasados de Raw o por mi propia familia, propios miembros de mi familia. Sé que está pasando por malos momentos. Yo estoy en un buen lugar, sin embargo, y pensé que en algún momento teníamos que hablar de esto. Realmente entiendo lo que está pasando. Quiero que lo sepas desde lo más profundo de mi corazón, que te lo mereces. ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, no! ¡Pero no, pero no! ¡Ay, Dios mío!
Bueno, como lo diría Adam Pearce, este combate es oficial. Luego de quedarse corto en su intento de quitarle el campeonato intercontinental a Gunther, Jey Uso busca regresar a ese panorama titular, acabando con un hombre contra el que tiene, bueno, muchísima historia. Y esto será Monday Night Raw. Pushing myself further, I'm just trying to feel my heartbeat beat. Now I love it when you watch me sleep. You spin me around so I can breathe. It's only safe for you and me. And if I finally die in peace, just wrap my body in these sheets and pour out the gasoline. It don't mean much to me. Familia, Elimination Chamber fue un evento repleto de caos y de momentos impresionantes y un evento que respondió muchas preguntas, siendo la última parada en el camino a WrestleMania, pero que también nos dejó con ciertas preguntas sin respuesta, una de las cuales aceptará The Rock el reto lanzado por Cody Rhodes a un combate mano a mano. El anuncio salió a relucir en el Grayson Waller Effect. Pero bueno, parece que no vamos a tener que esperar mucho para saber la respuesta, porque The Rock, La Roca, va a estar en el próximo SmackDown y esperemos que conteste al reto lanzado por Cody Rhodes a un combate mano a mano. Pero claro, lo que pasó en Australia fue que Cody Rhodes y Seth freaking Rollins terminaron divirtiéndose a cuenta de Grayson Waller en su propio programa, The Grayson Waller Effect, en su propio país de Australia, y eso a Grayson Waller como que no le cayó muy bien. Así que en Raw, Grayson Waller buscaba como que darle una lección de cómo realmente es el comportamiento en Australia a la pesadilla estadounidense Cody Rhodes. ¿Lo lograría Grayson Waller? Vamos a ver. Sin embargo, mira, se va a parar. Bueno, intenta hacerlo, pero lo tiene liso. Va a buscar el cruce de caminos y es exactamente lo que encuentra para el final. 1, 2 y 3. ¿Y viste la potencia de ese cruce de caminos? ¿Y qué pasó, Theory? ¿No pudiste llegar a ayudar? Aquí está el ganador, la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. Con todo el respeto a Grayson Waller, no me extraña exactamente ni una de las cosas que vi en este combate de parte de Cody Rhodes, un hombre que está más pulido que nunca antes en toda su carrera y con un final claro, divisado en el escenario de escenarios. Él se va a asegurar que, aunque peligroso cada paso que dé, sea certero. Mira el desespero del buen Nada que amigo. pudiera hacer. El desespero del buen amigo. Ladies and Damas y caballeros. ¿Y esto? Yo oí a Paul, ¿verdad? Ahora veo a Paul muy acompañado. Please Por favor, withdraw this challenge. saca From The Rock. este reto que le lanzaste a La Roca. Retíralo. Or else. Porque si no... Or else. Si no,
Or else what, Sino Mr. que, Heyman? señor Heyman, You want to know ¿quiere why I haven't saber rained por holy qué terror on this microphone yo no he about your new aterrorizado boy, con Dwayne? este You wanna know micrófono why I sobre haven't su trashed nuevo him in the niño, media? It's simple. Dwayne? Myself, ¿Por qué no like lo he almost puesto como everyone basura here tonight, en las we redes y were en los medios fans sociales? of Porque The Rock. todos nosotros, incluyéndome a mí, fuimos fanáticos de La Roca. How could you not be? ¿Cómo no puedes Put yourself in serlo? my shoes. I Cuando come from entras a a family mis that every zapatos, meal yo vengo de una determined familia by donde tickets cada sold, comida and estaba nobody determinada por sold tickets more tickets vendidos than y The nadie Rock. But vendió I más am tickets que La done. Roca. I am Pero me absolutely cansé. fed up with Estoy being realmente nice. harto de If ser it's a buena bloodline gente. setup, Si like se I trata de said, una trampa de linaje, como dije, come and vengan get me. a buscarme. I have a better idea. Yo tengo una mejor idea. May I? ¿Puedo? No, No, you may not. no, no puedes. Oh, that's rude. Ah, eso es grosero, ¿eh? Okay, okay. Muy okay. bien, muy bien, muy bien. Let me make this clear. Déjame aclararte If one esto. more person Si una persona takes a más step da un towards paso me, adelante I am hacia dropping mí, every single person voy a standing in this ring. lanzar, sacar del camino a cualquier persona que esté en el ring. Muy bien. I respect that. Yo respeto eso, As I'm sure you will como respect estoy seguro that de que threat vas a doesn't respetar apply que esa amenaza if I'm no that one person to aplica. come close Si to soy you, yo esa right? persona que se acerca a ti, no aplica a mí. ¿Está bien? Equivocado. No, 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 no. ¡Wow! ¡Wow! Dios mío. ¿Pero por qué ataca de esta manera Cody Rhodes a los policías? Que están suspendidos, pero están aquí como... ¡Oh, Paul Heyman! ¡Dios mío! ¡Un cruce de caminos! Eso es lo que espera quizás al jefe tribal en WrestleMania y quizás antes a La Roca, si llegara a aceptar el reto de Cody Rhodes. Roman Reigns. Paul The Rock. ¡Llama a Roman Reigns! ¡Llama a ¡Vamos, Heyman! ¡Vamos, Heyman! ¡Llame! Because the bloodline Porque el isn't linaje hunting me. no me persigue a mí. Yo soy el que persigue al linaje. No parece que Cody Rhodes esté siguiendo ningún tipo de consejo de parte del sabio Paul Heyman. Rhodes lo que está es listo para el combate más grande de su carrera. El cazado se convierte en el cazador cuando la pesadilla estadounidense choque contra el jefe tribal en WrestleMania 40 con el título indiscutible universal de WWE en juego. Además, la más reciente y más grande adición al linaje, The Rock, La Roca, regresa a SmackDown. Pero el grandioso responderá al reto de Cody Rhodes. ¿Y por qué estaría pidiéndole el sabio a la pesadilla estadounidense que retrocediera? Bueno, esperamos tener respuestas a esto y mucho más esta semana en Friday Night SmackDown. Hay muchos momentos espectaculares, gigantescos, sucediendo frente a nuestros ojos. Hay grandes superestrellas y superestrellas grandiosas cocinando para todo el universo WWE. Y la verdad es que uno no tiene idea de qué más puede pasar en el camino al espectáculo de espectáculos. Pero sabemos que vamos a estar al borde del asiento todo el tiempo. Y uno lo único que tiene que hacer es abrocharse el cinturón y disfrutar este viaje a WrestleMania. Así que recuerda que con nosotros aquí en WWE en español vamos a estar contigo cada paso del camino, examinando, analizando todo lo que suceda hasta llegar al espectáculo de espectáculos. Y con esto soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí en tu programa en WWE en español.